¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes tengan ustedes. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar transmitiendo desde la iglesia, buscando una nueva forma de hacer iglesia, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos da los recursos y nos permite estar sirviéndole de esta forma. Hermanos, les ruego que si usted se encuentra haciendo alguna otra actividad, tome el tiempo para alabar al Señor, para bendecirle por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a iniciar este culto, hermanos, con una oración. Padre, gracias, Señor, porque usted es bueno, porque usted es misericordioso y porque sin duda, Señor, usted no nos ha dejado. Sabemos que son tiempos complicados, Padre, pero también sabemos que usted está por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Y le ruego, Señor, que prepare los corazones de cada uno de mis hermanos y de la gente que va a ver esta transmisión, Señor, para que la semilla que es su palabra, Señor, pueda ser implantada en los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Le rogamos por todo esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica a cargo de mi hermana Sofi. La lectura bíblica se encuentra en el Salmo 130, un salmo titulado Esperanza en que Jehová dará redención. Y la palabra de Dios dice así: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención hay con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esperaré yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Damos gracias porque tenemos esperanza solamente en Cristo. Bien, hermanos, vamos a tener ahora un periodo de alabanza. Vamos a tener 2 cantos a cargo de mi hermana Adriana y mi hermana Carmelita. Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus himnarios en casa y buscar el himno 430. Dulces melodías cantaré. Dice en Salmo 102, servid a Jehová con alegría, servid ante su presencia con regocijo. Salmos 102. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre dulce para mí. Cante el alma mía melodías a mi Rey. Yo viví en sombra y en dolor, triste, herido y pobre vi, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre dulce es para mí. Cante el alma mía melodías a mi Rey. Fuente perenal de gracia hallé, al amparo de su amor. Su sonriente voz me imparte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre dulce es para mí. Cante el alma mía melodías a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí,
Jesús el nombre, dulce es para mí. Cante el alma mía, melodías a mi Rey. Laura, anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Cante el alma mía, melodías a mi Rey. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos, con el himno 275. Lo debes compartir. En Primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Lo debes compartir. Himno 275. Con una sola chispa se enciende un fuego, luz de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, y esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar, a todos más de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallará reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Buenas tardes, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo número 63. Libro de los Salmos, capítulo 63. Voy a suplicarles que abran sus Biblias allí y me acompañen a leer esta breve porción. Salmo 63. La palabra del Señor dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca,
cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y hacia la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirá a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. El Salmo 63, la porción que acabamos de leer, nos habla de un ataque de intensa sed nocturna. Nos habla de un ataque de sed sufrido por David en una etapa de su vida. Nos habla de una aguda necesidad que secuestraba su sueño, apoderándose de sus pensamientos y robándole el descanso. No se trataba de un problema físico, no era un síntoma de diabetes, aunque esta enfermedad estaba documentada desde hace 3.500 años y posiblemente en la Escritura tengamos algún antiguo testimonio de ella. La intensa sed de David era más bien la evidencia de su necesidad espiritual. No era un síntoma de un mal, era más bien el síntoma de un bien. Tenía hambre y sed de Dios, pero no sería el único santo del pasado que hablaba sobre este asunto. Agustín de Hipona también lo abordó. En la bitácora espiritual de la primera mitad de su vida, en su libro llamado Confesiones, Agustín diría: grande eres, Señor, y muy digno de alabanza, grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Precisamente el hombre que, revestido de su mortalidad, lleva testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Pero quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, y tú mismo le estimulas a ello, haciendo que se deleite, en alabarte, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no repose en ti. Agustín plasmaba su necesidad de Dios en términos de una profunda insatisfacción, de una agónica inquietud. David expresaba la suya en términos de una intensa sed. Y dado que tarde o temprano todo verdadero creyente tendrá que pasar por episodios similares, es inevitable preguntar qué significa para nosotros esta sed de madrugada. Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar que hace algún tiempo en la escuela dominical, en el grupo de adultos, estudiamos el texto Vida en Comunidad de Dietrich Bonhoeffer. Y entre otras cosas, Bonhoeffer habla en su obra de eclesiología acerca del descanso del creyente, diciendo que Dios ha establecido que el cristiano trabaja de día y descanse de noche. Claro, Bonhoeffer dijo esto cuando tenía 30 y tantos años. Él no sabía que después de los 40 los ciclos del sueño se alteran y que es muy difícil que una persona pueda dormir de corrido 8 horas. Pero cuando pensaba en estas cosas partía de su propia experiencia. La vida nos enseña, sin embargo, que hay tiempos en los cuales, hay etapas de la vida en las cuales nuestros ciclos del sueño se alteran y especialmente en los tiempos de crisis. Era la situación de David en el Salmo 63. Expresa su sed de madrugada, que para nosotros significa cuando menos 3 cosas. La primera significa un tiempo de búsqueda. Empezando por el principio y más allá de su sentido propiamente temporal, en la antigüedad la noche era sinónimo de peligro. En la mitología griega, la noche era la hija del caos y era también el origen del sueño, de la muerte, de las angustias, las ternuras y el engaño. La noche, según los griegos, recorría el cielo envuelta en un velo tenebroso sobre un carro tirado por 4 caballos negros, seguido por el cortejo de sus hijas, las furias y las parcas, las que hilaban o cortaban el hilo de la existencia de los mortales. Los griegos obviamente no fueron los únicos en pensar así. El glifo maya, que representa la noche, es el mismo que se utiliza para representar a la muerte y al inframundo. Martín Lutero creía que la noche es uno de los horarios favoritos del adversario para atacar a los creyentes. El reformador decía: cuando me acuesto el demonio frecuentemente me está esperando. Cuando empieza a atormentarme, le digo: demonio, tengo que dormir.
Dios estableció que el hombre trabaje de día y duerma de noche, así es que vete. Si no hace caso, le cito la palabra de Dios. Y si no responde, entonces empiezo a burlarme de él, porque es un espíritu vanidoso que no soporta el desprecio. Sinceramente ignoro las razones de Lutero para pensar así, pero Thomas More creía exactamente lo mismo, aunque siendo honesto prefiero quedarme con la duda, no quiero investigar sobre el asunto. En los Salmos la noche puede vincularse también con la inseguridad. Podemos recordar en el Salmo 91 que se nos habla de los ataques de terror nocturno. En contraste, la ausencia de noche en la Jerusalén celestial indica la seguridad eterna que los creyentes encontramos en la presencia luminosa y constante de nuestro Dios, como enseña el libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Paradójicamente, en la Biblia la noche puede ser también un tiempo de encuentro con Dios. Job decía en su libro que Dios da a los hombres canciones en la noche. Eliú, su amigo, hablaba de que Dios se comunica con los hombres a través de los sueños, en el capítulo 33 del libro de Job. Fue de noche que el Señor se manifestó a Jacob diciéndole que no temiera descender a Egipto porque el Señor haría allí de él una nación grande. Era de noche también cuando el Señor habló a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Fue en visiones nocturnas como Dios revelaba a Daniel su secreto, según el capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel. Y sería también de noche cuando el Señor habló a Pablo diciéndole que cruzara Macedonia, y cuando lo alentó ante la oposición que enfrentaba en Corinto, según Hechos capítulo 18. En el Salterio se menciona con bastante frecuencia la idea de meditar en la noche como un tiempo en el que podemos ocuparnos de pensar en Dios y en sus hechos poderosos. Pero volviendo a nuestro texto, el Salmo 63 es un poema intimista, pero la intimidad de la que habla es de intimidad con Dios. El Salmo 63 es una oración de confianza comparable a los Salmos 4, 16 y 61. La búsqueda de intimidad con Dios se hace evidente en este salmo incluso de forma más intensa que en otros salmos similares. Si en el 61 el salmista hablaba desde los confines de la tierra y hablaba de su deseo de hospedarse en el tabernáculo, en el 63 se siente como si estuviera allí, dice el versículo número 2. Si en el 61 buscaba la ayuda de Dios, en el 63 sentía la mano poderosa de Dios sustentándolo. Si en el 61 hablaba de Dios en tercera persona, en este salmo utiliza correlativos que denotan la relación yo-tú. La razón para apelar a la figura de la sed es evidente. Carlos Spurgeon decía: la sed es un anhelo insaciable por algo que es esencial para la vida. No hay modo de razonar con ella, ni de olvidarla, ni de despreciarla, ni vencerla con indiferencia estoica. La sed se hace notar. Todo hombre ha de ceder a su poder, y del mismo modo ocurre con el deseo divino que la gracia de Dios crea en el alma del hombre regenerado. Claro, la sed de agua se sacia con agua, el hambre de pan se sacia con pan, el hambre y la sed de Dios solo pueden saciarse con Dios. Con su peculiar agudeza, Agustín de Hipona decía: pero mirad cómo siente sed, pero fijaos que es una sed buena, es sed de ti, es sed de Dios, porque hay quienes tienen sed pero no de Dios. Todo el que desea conseguir alguna cosa arden deseos por ellos, y este deseo es la sed de su alma. Y fijaos cuántos deseos hay en el corazón de los hombres. Unos desean oro, otros plata, otros propiedades, aquel herencias, uno dinero en abundancia, el otro abundantes ganados, este desea una casa grande, el otro una esposa, uno honores, otro hijo. Ya ves cómo todos estos deseos están en el corazón de los hombres. Todos los hombres arden por estos deseos y apenas podremos encontrar alguno que diga: mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuál es el origen de esta sed? ¿Cuál es el origen de esta necesidad de Dios?
Blaise Pascal, un pensador francés del siglo XVIII, de quien curiosamente los evangélicos dicen era católico y los católicos dicen era protestante, lo plasmó de una manera sublime. Dijo: hubo una vez en el hombre una verdadera felicidad, de la que ahora solo queda marca y huella vacía, que en vano intenta llenar el hombre con todo lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes la ayuda que no obtiene de las cosas presentes. Pero no encuentra nada apropiado, porque el abismo absoluto infinito solo puede llenarse con un objeto absoluto e infinito, solo puede llenarse con Dios. Hay una segunda idea en este pasaje. El salmista habla de su sed de Dios, que para nosotros significa también un tiempo de alabanza. Aunque algunos intérpretes ubican el Salmo 63 en los días de las persecuciones de Saúl, seguramente David lo escribió en el tiempo de la rebelión de Absalón, y la razón para pensar esto es muy simple. En el versículo número 11, el autor del Salmo se identifica como un rey. La crisis de la guerra civil encabezada por Absalón llevó a David a la búsqueda de Dios. Anhelaba ver su poder y su gloria como los había visto en el santuario. Hay dos cosas que decir respecto a esta afirmación. La primera es que el santuario era realmente el tabernáculo, el lugar en el que, según Deuteronomio 31, los que buscaban a Dios podían encontrarlo. La segunda cosa que debemos decir es que aquí el verbo ver tiene un sentido que trasciende el sentido natural, es decir, significa tener una visión de Dios. De esta misma raíz viene la palabra vidente, que se utiliza en 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, y lo que David quería contemplar era el ser de Dios y sus hechos poderosos, es decir, anhelaba que el Señor saliera a su encuentro, fuera en su ayuda, en su socorro, que siguiera siendo su refugio y su sostén. David sabía muy bien a quién apelaba y por esa razón le dijo a su Señor: tu amor es mejor que la vida. Esta expresión ha sido entendida de varias maneras. Rabí David Kimhi, un pensador judío de la Edad Media, decía que los hombres hemos sido dotados con una inteligencia superior al resto de los animales y eso expresa la gracia de Dios sobre nosotros. Pero vida podía cifrar también las riquezas, el poder, los beneficios más ambicionados de la vida terrenal, que a pesar de ser tan anhelados, son nada junto a la gracia de Dios. Otro intérprete judío dijo: mejor es refugiarme en ti y experimentar cuán cerca estás de los que te temen, que vivir una vida larga lejos de ti. Thomas Brooks, un puritano del siglo XVIII, dijo en esa misma línea de pensamiento: tu misericordia es mejor que la vida, es mejor que muchas vidas juntas. Sabemos hasta qué punto tan elevado los hombres consideran sus vidas, que para preservarlas van a sangrar, van a sudar, desprenderse de sus posesiones e incluso de sus propios miembros. Pero aunque la vida le sea tan cara y tan preciosa, para el hombre, un alma abandonada valora la recompensa del favor divino por encima de todos los dones de la vida, por encima de muchas vidas. Muchos hombres se han sentido hastiados de su propia vida. Esto nos lo enseña la Biblia y lo enseña también la experiencia. Pero no hay un solo hombre que se haya cansado nunca del favor de Dios. No hay una persona que le dé más valor a la bendición de contemplar el sol que aquella que ha languidecido por años en un calabozo. Todas estas eran las razones de su alabanza. Y no es extraño que el salmista alabara a Dios incluso en medio de su ignorancia respecto a su propio porvenir. Pero Pablo y Silas hicieron exactamente lo mismo en el calabozo. Después de ser golpeados, puestos en el cepo, sin saber lo que sería el día de mañana para ellos, dice Lucas, Pablo y Silas cantaban y oraban y los presos los oían. Matthew Henry, un bendito puritano que vivió hace 300 años, diría: los perseguidores
se proponían desanimar a los predicadores del Evangelio, pero aquí los vemos gozosos y animados. Después de la paliza que les habían propinado y de la incómoda postura que los obligaba a doblar sus espaldas llagadas, se podía esperar que se quejaran, que gimieran, más ignorando lo que sería de su vida al día siguiente. Pero los vemos a medianoche orando y cantando himnos. No era ni la hora ni el lugar para la oración y para la alabanza, pero cualquier hora y cualquier lugar son adecuados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si, como Santiago dice, el que está afligido haga oración, el que está alegre cante alabanzas, aquí tenemos a Pablo y a Silas en aflicción orando y alegres también cantando alabanzas. Lucas hace notar que los presos los escuchaban, lo que significa que cantaban bastante fuerte, pues su voz atravesaba los gruesos muros del calabozo. Así es que bien dijo quien afirmó: alaba a Dios en medio de la noche, alaba a Dios aunque no veas nada, alaba a Dios aunque no haya ninguna posibilidad de que tu problema se resuelva, alaba a Dios en medio del dolor, alaba a Dios en medio de la escasez, alaba a Dios en medio de las amenazas, alaba a Dios, Él tiene el control, alaba a Dios, Él te abrirá las puertas. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. El salmista habla de su sed de madrugada, que para nosotros puede significar también un tiempo de esperanza. La visión de Dios saciaba el hambre del salmista, dice, como con meollo y con grosura. Tal vez el tuétano y la enjundia es la grasa que envuelve la overa de la gallina. Tal vez estos no sean los alimentos más apetecibles para la mayoría de nosotros, pero son símbolo de lo mejor del animal o de un suculento banquete. Si no le gusta la grasa y el tuétano, pues entonces piensa en un tibón, piensa en lasaña, piensa en sushi o lo que más le guste, que para el caso es exactamente lo mismo. La razón de las palabras de David es evidente. Con frecuencia se encontraba a salto de mata, con el duro suelo como cama, con piedras como almohadas, con espinos como paredes, y con el cielo como dosel, y con la eterna compañía del hambre y de la sed. Su condición puede cifrarse en las palabras de Juan Calvino, quien dijo: se nos promete vida eterna, pero se nos promete a nosotros los muertos. Se nos anuncia una resurrección bienaventurada y entre tanto estamos rodeados de podredumbre. Se nos llama justos y sin embargo el pecado habita en nosotros. Oímos hablar de una bienaventuranza inefable, pero entre tanto somos oprimidos aquí por una miseria infinita. Se nos promete sobreabundancia de toda clase de bienes y solo somos ricos en hambre y en sed. ¿Qué sería de nosotros si no nos apoyásemos en la esperanza? Así que en las condiciones en las que se encontraba David, Dios le era más delicioso que el más delicioso de los banquetes. A diferencia de los israelitas rebeldes, que en el peregrinaje en el desierto tenían todavía la carne de las codornices entre sus dientes, cuando fueron castigados por el Señor, según Números 11, David estaba a diente limpio en su propio desierto, pero satisfecho, pleno por la presencia y el favor de su Dios. David declara también que su alma estaba apegada al Señor en el versículo 8, y aquí utiliza una palabra interesante, la misma palabra que describe la condición de Elázar ben Dodó, a quien tras un intenso combate, dice la historia, la espada le quedó pegada en la mano. Esta idea llevó a Agustín de Hipona a hacer una pregunta interesante. ¿Con qué pegamento está unida nuestra alma a Dios? Y Agustín responde: con el pegamento del amor. Ama y con este adhesivo tu alma estará unida a Dios, no en igualdad a Dios, sino en pos de Dios, de modo que Él preceda y tú le sigas.
En los versículos 10 y 11, David habla también de sus enemigos. Como mentirosos y calumniadores, los enemigos pusieron acechanzas contra David, pero él sabía en su corazón que los que lo perseguían perecerían, que irían a las profundidades de la tierra, a las regiones de los muertos, que serían abandonados a la merced de la espada, que sus cadáveres serían pasta de los chacales. En el Antiguo Testamento, la derrota de los enemigos es un aspecto sombrío que transparenta la seguridad que infunde la gracia. Si efectivamente este salmo fue escrito en el tiempo de la rebelión de Absalón, entonces las expectativas de David fueron rebasadas. Ahitofel, aquel amigo entrañable del rey, su consejero, quien lo traicionó para unirse a Absalón, dice la palabra de Dios, cuando Absalón desechó su propuesta, su plan de batalla para derrotar a David, el único que podía derrotar a David, cuando el plan de Ahitofel fue desechado, el hombre arregló los asuntos de su casa y se colgó. 20,000 hombres rebeldes, hombres desleales, cayeron ante las fuerzas de David en las cercanías de Mahanayim. Pero dice la palabra de Dios que fue la intervención divina la que decidió el resultado de la batalla, porque en aquel día cayeron 20,000 hombres, pero fueron más los que devoró el bosque que los que devoró la espada. Absalón mismo se encontró suspendido de la cabellera entre el cielo y la tierra, como rechazado por ambos, decía Carlos Spurgeon, donde sin mediar palabra, Joab llegó y simplemente le clavó 3 estacas en el corazón. La filosofía de Joab era simple. Él creía, muerto el perro, se acaba la rabia, y en contra de los deseos del rey, solucionó de un solo golpe todos sus problemas. Cuando David fue notificado de su victoria y de la muerte de Absalón, escuchó a un corredor africano que le dijo que como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que contra ti se levantan para mal. Con todo el dolor que le significaba la muerte del hijo, David pudo confirmar lo que dice en este salmo: el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Como conclusión, felizmente David pudo curar su sed nocturna. Acudió a Dios para saciarla. Descubrió que Dios ha abierto una fuente inagotable de agua viva que puede saciar la sed de todo mortal y de todos los mortales para siempre. Jonathan Edwards, quien tal vez sea el norteamericano más grande de toda la historia, dijo respecto a nuestra comunión con el Señor: mientras más ama un cristiano a Dios, más desea amarle y más le molesta su falta de amor. Entre más odia al pecado un verdadero cristiano, más desea odiarlo y más le duele descubrir cuánto lo sigue amando. Lo más que un cristiano pudiera alcanzar en esta vida no logra sino mojar la punta de su lengua con su gloria futura. El creyente más sobresaliente no es más que un niño comparado con lo que será en el cielo. Por esto, los grados más altos de santidad que el creyente puede alcanzar en la tierra no sacian los deseos de tener más. Al contrario, están siempre deseosos de seguir adelante, como Pablo cuando dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el apóstol termina diciendo: así que los que somos perfectos, sintamos lo mismo. En síntesis, Matthew Henry dijo sobre la promesa de Dios de saciar nuestra sed a través de Cristo: en Cristo hay suficiente para todos y cada uno. Donde Él haya dado sed,
dará también su gracia. Id a Cristo, porque Él es la fuente abierta. Id a sus santas ordenanzas, a los arroyos que alegran la ciudad de nuestro Dios. Id a las aguas sanadoras, id a las aguas vivas. Venid, comprad, apropiaos de esto, aplicad la gracia del Evangelio a vosotros mismos. Venid y comed, hacedlo aún más vuestro y disfrutarlo. Venid a Él y hallamos vino y leche. Los dones ofrecidos son tales que ningún precio los puede comprar. Las cosas ofrecidas han sido pagadas porque Cristo las adquirió por el precio total de su preciosa sangre. Nuestras necesidades son incontables y nada tenemos que las satisfaga. Pero si Cristo y el cielo son nuestros, nos veremos siempre endeudados a esa libre gracia. Que los desencantos con los que nos topemos en esta tierra nos impulsen hacia Cristo, a buscar la satisfacción que solamente podemos encontrar en Él. Y solo entonces encontraremos reposo para nuestras almas. Oíd y vivirá vuestra alma, dice el profeta. Con cuánta claridad se nos ofrece la felicidad. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque solo tú puedes saciar la sed que solo tú puedes producir, la sed de ti. Venimos entonces a ti en búsqueda de la bendición de tu gracia, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Salmos 37, 17 dice: El Señor sostiene a los justos. Les invito, hermanos, a cantar este hermoso himno, Noble Sostén. Sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo y a la misma muerte, temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de
es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Hermanos, damos gracias al Señor porque Él es bueno y misericordioso. Damos gracias al Señor porque nos permitió tener este culto de esta tarde. El mensaje ha sido de gran bendición porque en este tiempo de complicaciones, tiempo de búsqueda, tiempo de alabanza y tiempo de esperanza. Damos gracias porque en el Señor podemos encontrar cada una de ellas. Bien, hermanos, pues vamos a terminar este periodo de alabanza con una oración. Señor, gracias, Padre, porque usted nos permite alabarle, Señor, nos permite reunirnos a la distancia, nos permite hacer iglesia de esta nueva forma, Padre. Le rogamos, Padre, para que usted esté con nosotros, Señor. Le rogamos que usted esté con cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, que bendiga sus trabajos, Padre, y al que no tiene, Señor, que usted pueda suplir todas sus necesidades. Padre, le rogamos por esta su iglesia, Señor, porque estamos confiados que en usted, Señor, podemos seguir adelante. En su nombre oramos, Padre. Amén. Hermanos, les recordamos que estén al pendiente por ahí de las redes sociales del YouTube. Por ahí se van a estar enviando algunos anuncios con respecto a la iglesia. Y pues esto es todo por el día de hoy, hermanos. Los esperamos en la siguiente transmisión. Y si tiene a bien compartir con alguien más este sermón, este servicio, pues hágalo, hermanos. Va a ser de bendición para muchos. Dios los bendiga, hermanos.